Hola chicos, ¿cómo estáis? Disfrutando de un descansillo, ¿no? Bueno, pues aquí andamos. La verdad es que relajados. Hay que decir que el lugar invita a ello. Aquí, flipando con este sitio al que nos hemos venido. Pues sí, la verdad, que falta me hace. Llevo unas noches que no pego ojo. De todos modos, yo soy de muy mal dormir. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que con lo que me interesa el mundo de los sueños, porque no deja de ser el gran expediente X o una de esas grandes incógnitas del mundo de la mente, yo no recuerdo los sueños. Bueno, casi nunca recuerdo los sueños. Así que el tema de la interpretación y esas cosas conmigo no va mucho porque, insisto, no tengo elementos que analizar. Dicho lo cual, abrimos las puertas del Colegio Invisible de hoy desde este viejo Asclepeion. Estamos en la ciudad griega de Pérgamo, donde se encuentra uno de los templos del sueño más mágicos, extraños y encantados, dicen, de cuantos se reparten por el mundo antiguo. ¿Os apetece? Pues venga, comenzamos. Da la sensación de que al equipo que formamos parte del Colegio Invisible nos encanta meternos bajo tierra. Lo vais a ir entendiendo en las próximas semanas, pero es que en este caso era, bueno, pues como dirían en mi época, era impepinable. Porque para poder acceder a estos lugares hay que entrar por galerías a varios metros de profundidad, donde se encontraban precisamente los túneles en los que quienes venían aquí con la intención de curarse gracias a la acción directa de los sueños tenían que estar en un entorno prácticamente de oscuridad total, y eso lo garantizaban precisamente las galerías que se excavaban bajo tierra. En España también tenemos algún que otro templo del sueño del que dicen que está encantado, pero de eso os vamos a hablar un poquito más tarde, porque lo que es evidente es que un lugar como este invita a hablar del asunto que vamos a tocar hoy. ¿Qué mejor lugar para hablar de los sueños? A ver, Laura, ¿qué sabemos de los sueños? ¿De qué forma los podríamos definir? Porque parece una pregunta fácil, pero no lo es. Pues mira, según cuenta la leyenda griega, fue el dios Himnos el que trajo el sueño a los mortales, tocándolos con su varita mágica. También hay versiones que afirman que fue abanicándolos con sus alas. En cualquier caso, eso es la leyenda. Pero si nos vamos a la realidad, ¿cómo podemos definir un sueño? Hay una definición de Hobson que es bastante completa y que dice que la actividad mental que ocurre en el sueño se caracteriza por una imaginación sensomotora vívida que se experimenta como si fuera la realidad despierta. Evidentemente, durante esa realidad, las características cognitivas como el tiempo, el lugar, las personas y las acciones pues no son idénticas, exactas a la realidad, sino que están alteradas, ¿no? Y también tenemos que tener claro que las emociones, especialmente lo que es el miedo, el regocijo, la ira, predominan sobre otras como pueden ser la tristeza, la vergüenza y la culpabilidad. Y esas emociones a veces alcanzan la fuerza suficiente para despertar a la persona que está durmiendo. También nos dice Hobson que la memoria, incluso en aquellos sueños que podemos determinar que son más vívidos, es tenue y tiende a desvanecerse muy rápido después de despertarnos. Si queremos retener lo que hemos soñado, lo más fácil es que tomemos medidas para ello, es decir, que lo anotemos. Pero hay otras curiosidades con el mundo del sueño que creo que vale la pena explicar. En el libro, por ejemplo, de Sueños de Clara Tahoces, hay algo que me llamó mucho la atención, que fue el experimento que realizó el investigador francés Michel Joubert. Este hombre quiso localizar dónde reside el punto exacto donde están los sueños. El caso es que experimentó con gatos y localizó ese punto concreto cerca del encéfalo. Él se dio cuenta que si hacía desaparecer ese punto, si eliminaba exactamente ese punto de los gatos, el gato continuaba pues como si no pasara nada durante unos días, pero a los 3 días aproximadamente el gato empezaba a tener alucinaciones, a experimentar convulsiones y a los 3 meses aproximadamente moría. ¿Cuál fue la conclusión a la que llegó o los interrogantes que se abrieron a partir de este experimento? Pues llegó a pensar que quizás soñar era más necesario de lo que parecía en un inicio, que de hecho necesita quizás esa actividad tanto diaria como nocturna y que si es detenida provoca serios problemas en el equilibrio de la persona o del sujeto, en este caso el gato. Pero lo que sí es cierto es que durante siglos se ha acudido a ellos por otros motivos, como si fueran una especie de oráculo, ¿no es así? Efectivamente, tanto en Grecia como en Roma los sueños se asociaban a mensajes divinos
Y pues figuras como eran Cicerón, Sócrates, Aristóteles o Sófocles creían que los sueños poseían una gran capacidad de revelación. Incluso Hipócrates, por ejemplo, consideraba que los sueños ejercían influencias sobre la salud y él los utilizaba pues como diagnóstico para las enfermedades. Es decir, que los sueños eran vistos realmente como mensajes divinos y se buscaba en ellos la forma de ayudar a la gente, de aconsejarles o incluso de proponer soluciones a sus problemas. Eran como un oráculo de los espíritus, un mensaje que podía provenir a veces del cielo, pero también podía provenir de los demonios. En Grecia, de hecho, empezaron a ser muy importantes y como se asociaron a la salud, se rendía culto pues al dios Asclepio, que era el dios del arte de la curación. Y de hecho se fundaron varios santuarios donde la gente pues iba a dormir. ¿A dormir para qué? Pues para recibir esos mensajes de los dioses. Tenemos, por ejemplo, el santuario más famoso, que es el de Epidauro, que constaba de 150 camas, o por ejemplo el de Apolo en Delfos. Antes de ir al significado de los sueños, que creo que es algo tan misterioso como interesante, a ver, Jesús, estamos en un Asclepeion. Cuéntanos, ¿para qué se utilizaban estos sitios en la antigüedad? Los Asclepeion eran templos destinados a la curación, consagrados al dios Asclepio, Esculapio para los romanos después. El dios, nada más y nada menos que de la medicina y la curación. Lo llamativo de estos lugares, de estos templos, era el método empleado por los sacerdotes, ya que para diagnosticar y recomendar un tratamiento a los peregrinos, a los fieles que acudían hasta allí, analizaban e interpretaban sus sueños. Es decir, el sueño era el elemento de diagnóstico casi principal. Tras dormir una noche en el templo, orientados por el sacerdote, con algunas reglas, algunas indicaciones, algunos realizaban incluso ayuno, en fin, pues relataban su experiencia onírica nada más despertar. El sacerdote interpretaba el sueño y diagnosticaba en consecuencia. Pero ojo que Asclepio no era el único oráculo que en el mundo antiguo implicaba un viaje en sueños para obtener la respuesta del dios. Las preguntas y los temas y los oráculos eran muy variados, aunque sin duda pues el del cuidado de la salud era uno de los temas que más preocupaba y preocupa. El mito de este dios, de Asclepio, hijo de Apolo y nacido mortal, nos cuenta que llegó a dominar la ciencia médica de tal forma que llegó a resucitar a una persona, concretamente a Tindario, un rey de Esparta y padre de la famosa Helena de Troya, motivo por el cual Zeus pues fulminó a Asclepio con sus rayos. Más tarde sería divinizado y se fundarían pues estos templos de los que estamos hablando, en el que nos encontramos, un Asclepeion, que fueron muy comunes y muy abundantes por toda la geografía del mundo griego antiguo, estando pues también en funcionamiento durante el periodo romano, lógicamente. De hecho, uno de los templos más famosos fue Epidauro. Pues que nos sirva un poco como ejemplo, contaba con una rica infraestructura, pues destinada al alojamiento de esos fieles, de esos peregrinos. Tenía también dispensarios médicos y pues otros servicios orientados, insisto, al peregrino. Allí, como hemos contado, los fieles consultaban al dios, a Asclepio, mediante la incubación, y mediante los sueños el dios les indicaba pues cuáles eran los remedios más acertados para sus males. Tras esta visita, pues los sacerdotes ayudaban a interpretar el sueño, y como sucede hoy en día pues con algunos tarotistas y algunas personas de este tipo, la respuesta o la interpretación era bastante ambigua, bastante metafórica, un tanto extraña y surrealista, y bueno, pues la interpretación era de aquella manera, ¿no? Pero bueno, los tratamientos médicos eran gratuitos. Lo único que solían dejar ofrendas de exvotos, pues que reproducían la parte del cuerpo curada, o se arrojaban pues monedas al pozo de Asclepio. Una imagen que además nos recuerda mucho a los templos marianos actuales, ¿no? Pues estoy pensando en Fátima, en Lourdes, donde nos encontramos esas figuras de cera
que se dejan allí, pues o bien para agradecer o bien para pedir que se cure algún mal. Hay recogidas, hablando también de estos templos marianos actuales, hay recogidas en los Asclepieion curaciones milagrosas, pues de ceguera, por ejemplo, o de otros males, pues aparentemente incurables. Por tanto, lo que parece evidente es que en el pasado se les daba un significado a los sueños más sobrenatural, más místico quizás, que el del mero descanso del cuerpo. Vamos, que para aquella gente era, bueno, podemos decirlo así, una forma de acceder a otro mundo, ¿no es así? Bueno, completamente. Hemos comentado, por ejemplo, la influencia de estos sueños dentro del mundo clásico en el terreno de la salud, pero no debemos olvidar que en el mundo antiguo, en Mesopotamia, en Egipto, había auténticos interpretadores de sueños, sacerdotes dedicados en exclusiva a los sueños y que en ocasiones se convertían en los auténticos gobernantes, porque mediante la interpretación de los sueños del monarca, del rey, del faraón de turno, ellos hacían su interpretación y barrían siempre para casa, ¿no? Orientando esa interpretación para los intereses propios. Y aquí vemos pues quizá cómo se han utilizado los sueños de la manera más importante, ¿no? Para dominar realmente de alguna manera el imperio e incluso las decisiones de la que debería ser la persona más importante. Vemos cómo la casta sacerdotal en muchas ocasiones se imponía pues mediante esa interpretación de sueños precisamente, pero si queréis pues comentamos a modo de ejemplo algunos de los más llamativos. Y para rescatar pues algunos de estos sueños más llamativos, yo he acudido a un libro de reciente aparición, Y los sueños son o no, de la doctora en Historia Antigua por la Universidad Complutense de Madrid, Ana María Vázquez Ois, donde bueno pues se hace un repaso, la verdad es que muy intenso, sobre todo este periodo antiguo y los sueños, pues, o la interpretación, mejor dicho, de algunos de los sueños más llamativos. Por ejemplo, la evidencia más antigua de sueños en Mesopotamia nos la encontramos en un relieve sumerio conocido como Estela de los Buitres, un monumento erigido para celebrar la victoria militar sobre otra ciudad-estado. La estela pues debe su nombre a ciertos fragmentos en los que se puede ver pues cómo los soldados desfilan en formación sobre un suelo plagado de cadáveres a los que acuden perros y buitres. Bueno, y aquí, por ejemplo, pues se nos cuenta cómo pues a través de un sueño precisamente el dios Ningirsu garantiza al rey la victoria si se embarca en la batalla. Esta además se conserva en el Museo del Louvre de París y bueno, pues se puede visitar. En Egipto, por ejemplo, nos encontramos un documento, pues la verdad es que fascinante, el papiro de Chester Beatty III. Este se conserva en el Museo Británico en Londres y contiene un total de 227 tipos de sueños que se haya dividido en varias secciones. Estas experiencias oníricas todas comienzan con la frase "si un hombre se ve a sí mismo en sueños", y luego pues va añadiendo diferentes situaciones y evaluando ese sueño como positivo o negativo y dando la interpretación. Se trata del manual de interpretación de sueños más antiguo del mundo y se encontró pues en la biblioteca de un escriba. Algunos de esos ejemplos de interpretación de sueños pues son: si un hombre se ve a sí mismo en un sueño, su cama se incendia, malo, significa ahuyentar a su esposa. Si un hombre se ve a sí mismo en un sueño mirando por la ventana, bien, significa que los dioses escuchan sus gritos. Si un hombre se ve a sí mismo cuidando a los monos, malo, significa que el cambio le espera. Si te ves bebiendo cerveza, el sufrimiento vendrá a ti. Si te ves comiendo un pepino, serás herido por las palabras de otros. En fin, y como así, pues como hemos dicho, más de 200 ejemplos de este tipo para guiar de alguna manera nuestra vida en función de nuestros sueños. Hasta ese punto influían en la vida cotidiana, no solo, como decíamos antes, en la vida de los monarcas. A ver, Miguel, si aceptamos la posibilidad de que los sueños sean una especie de vía de escape, de salida hacia otra realidad con la que convivimos desde nuestro subconsciente, ¿podríamos llegar a plantear, al más puro estilo de una de mis películas favoritas, aunque en este caso la verdad es que de positivo tiene muy poco, Pesadilla en Elm Street, podríamos, como te digo, plantear una interacción real, una interacción física durante el sueño, me refiero? Bueno, vamos a ver, con los sueños se produce una interesante paradoja. Y es que todos soñamos, todos los días, pero todavía es mucho lo que nos queda por saber sobre por qué soñamos y sobre el proceso
del sueño. Sí se sabe que soñar es fundamental para nuestro equilibrio físico y psíquico. Nuestras experiencias oníricas se sabe que funcionan a modo de descarga de las emociones y de las tensiones a las que se ve sometida nuestra psique durante el día. Y es que si no soñáramos, acabaríamos falleciendo. Porque soñar no es un acto intrascendente, sino que es un proceso fisiológico muy importante. En varias ocasiones se ha experimentado con ratas, impidiéndoles soñar a estos animalillos, y todas las ratas a las semanas acaban falleciendo. Es decir, que soñar, como digo, es un proceso fisiológico muy importante. Bueno, y la verdad es que estos pobres animalillos, las ratas, siempre se llevan la peor parte en los experimentos más agresivos. Pero aparte de todo esto, que es muy interesante, pero también muy conocido, mucho menos se sabe sobre los mensajes que nos transmiten nuestros sueños. Porque según muchos expertos que se han ocupado de este asunto, el acto de soñar podría interpretarse, veréis qué interesante, como un diálogo entre nuestro consciente y nuestro inconsciente. Y es nuestro inconsciente el que aflora precisamente durante nuestras experiencias oníricas, pero no aflora de una manera clara y directa, sino mediante un lenguaje simbólico, mediante metáforas, porque nuestro inconsciente disfraza con metáforas y con símbolos el auténtico significado de lo que estamos soñando. Claro, la pregunta es por qué esos mensajes que nos transmiten nuestros sueños no pueden ser mucho más claros, mucho más directos. ¿Por qué funcionan así los sueños, no? Y es porque solo mediante el símbolo y mediante la metáfora el inconsciente puede dialogar con el consciente. Porque dormir no es cortar con la vida real, como se cree mucha gente, sino que es cortar con la comunicación sensorial con los objetos que nos rodean y conectar con nuestros contenidos mentales, tanto conscientes como inconscientes. Por lo tanto, soñar es parte más de nuestra vida, es una parte más de nuestra realidad, no es desconectar de la realidad. En su momento leí con bastante interés varios libros sobre el mundo de los sueños y me acuerdo de uno que me resultó especialmente interesante, titulado de forma muy simple El mensaje de los sueños, escrito por una doctora, Gayle Delaney. Y en su libro la doctora cuenta el caso, por ejemplo, de una asistente social llamada Rachel, que llevaba algún tiempo muy deprimida. Y en medio de esa depresión, ella soñaba constantemente con que veía a la actriz Barbara Streisand en un ataúd. Y durante la terapia, la propia paciente se dio cuenta de que en realidad todo era muy simbólico, obviamente, era un mensaje metafórico que le estaba enviando su propio inconsciente en sus sueños, en sus experiencias oníricas, y que en realidad Barbara Streisand representaba al mundo artístico y al mundo creativo al que ella siempre había estado muy unida, hasta que un día decidió olvidarse de esa parte de su vida y cortar con ese mundo artístico al que estaba vinculada, ¿no? Y esa era precisamente la causa de su depresión, que necesitaba esta mujer regresar al mundo artístico para vivir nuevamente su pasión y sentirse realizada. Ahora os hablaremos de algo que a mí me fascina porque parece increíble. No quiero adelantarme, pero sí os diré que es, desde mi punto de vista, simplemente alucinante. Repito, ahora vamos a ello. Antes, Laura, se ha hablado en muchas ocasiones del significado de los sueños. ¿Es real? ¿Podemos hacer una interpretación, vamos a decirlo así, basados en las estadísticas de lo que soñamos? Bueno, la mayoría de autores que trabajan con los sueños en psicoterapia les dan ese significado oculto. Lo que dicen es que el sueño tiene pues una segunda lectura, ¿no? Un significado metafórico que se incluye dentro de esas imágenes y de ese principal mensaje que percibimos. Es como si en el sueño existiesen dos niveles diferentes de significado. El contenido tácito, el que vemos, el que apreciamos, y aquel que está pues
escondido debajo del tácito, que sería pues el contenido latente. De hecho, es innegable que en los sueños damos rienda suelta a nuestros anhelos, a nuestros miedos, y que a veces enmascaramos eso pues debajo de imágenes o de mensajes pues que en el fondo están revelando esa inquietud o ese miedo, ¿no? En mi humilde opinión, también habría que distinguir otro tipo de sueños, que aunque no son los más frecuentes, existen. Ya hablamos de los sueños premonitorios. Hace años una de nuestras escritoras favoritas en el Colegio Invisible, Clara Tahoces, publicó en Cúpula, en Libros Cúpula, un libro titulado El significado de los sueños. Y creo, Laura, que le has enviado unas cuantas preguntas antes de venirnos para acá, ¿verdad? Pues cómo no, llamé a Clara y la verdad es que es un placer hablar con ella. Yo es una persona que admiro muchísimo por su trayectoria profesional y el conocimiento que tiene en este caso sobre el mundo de los sueños. Y le pregunté lo siguiente, le dije: ¿para ti qué son los sueños? Escuchemos qué fue lo que contestó. ¿Qué son los sueños? Pues es una pregunta de difícil respuesta, ya que hoy día pues tenemos una serie de teorías para intentar explicar algo que sucede todas las noches en todos nosotros y que para mí son representaciones del inconsciente, manifestaciones de ese inconsciente que está junto con el consciente. Nosotros de día manejamos el consciente de una manera notoria y sin embargo por la noche el que toma el control es el inconsciente, y el inconsciente lanza mensajes o lanza situaciones que ha vivido a lo largo del día, cosas que ha reprimido, vivencias, emociones. Para mí eso serían los sueños. Luego le pregunté si realmente cree que tienen significado. Escuchemos su respuesta. No todos los sueños tienen un significado. Es decir, nosotros, al ser un suceso que se produce cada noche en todos nosotros, y no una, sino varias veces, podemos ser protagonistas de varios sueños a lo largo de la noche, no significa que todos esos sueños tengan un significado. A veces es simplemente una reorganización cerebral. Es como una especie de disco duro al que hay que defragmentar y hacer que las partes que están con huecos se vayan rellenando. Tiene que ver mucho con los procesos de la memoria, pero sí que hay sueños que, sobre todo cuando son recurrentes, es decir, se repiten a lo largo del tiempo o incluso todas las noches tenemos ese mismo sueño, es un mensaje importante ese que se recibe porque se está haciendo hincapié en algo. Ahora, la cuestión es saber qué significa ese sueño que ha llegado por la noche y que nos quiere comunicar algo. A continuación, quise saber realmente los estudiosos, cuando interpretan los sueños, cómo saben realmente qué significan una cosa u otra, en qué se basan. Esta fue su respuesta. Se basan en estudios y sobre todo en estudios comparativos de simbología comparada en diferentes civilizaciones. Se ha realizado, por ejemplo, seguimiento de sueños en tribus perdidas de Nyasalandia, y luego esos mismos sueños se han seguido en personas que viven en ciudades. El significado se ha visto que era en algunos casos el mismo, sobre todo cuando se habla de símbolos universales, es decir, símbolos que son comunes a todos nosotros, como puede ser el sol, puede ser el agua, el fuego, la oscuridad. A continuación, quise incidir en un tema que a mí me parece apasionante, como es el tema de los sueños premonitorios, y le pregunté, según su opinión, si realmente piensa que son reales. Si partimos de la base de que podría existir, por lo menos dejemos esa puerta abierta, la precognición, ¿por qué no podría darse esta en sueños? Que precisamente la mente en ese momento es cuando está más libre y está más desinhibida, es decir, podría tener una mayor percepción de situaciones venideras o incluso de cosas que realmente están rodeándonos, que no tienen por qué ser grandes catástrofes, como siempre pensamos que los sueños premonitorios van por ahí, sino de cosas que pueden ayudarnos en nuestra vida cotidiana, cosas que están más próximas y más cercanas. Y por último, no podía de ningún modo concluir esta entrevista sin preguntarle sobre algún caso que realmente llamara mucho su atención, con el que hubiese tropezado. Uno de los casos más angustiantes con los que yo me he encontrado es el de una persona que me contaba que había estado experimentando con los sueños lúcidos. Los sueños lúcidos, para que nos entendamos, son aquellos sueños en los que nos vemos nosotros mismos dentro del sueño y somos conscientes en ese instante de que eso es un sueño y que estamos soñando. Hasta ahí, bien, puede ser divertido, entretenido, muchas veces se produce de forma espontánea, pero esta persona me decía que había empezado a experimentar, a intentar desarrollar esa faceta, esa cualidad que tenía, y había llegado a un punto en el que no era capaz de distinguir lo que era el sueño de la realidad. Bueno, pues ya veis que sobre los sueños todavía queda mucho que contar. Ahora continuamos. A
ver, Jesús, que me da que te estás quedando dormido. Y en lugares como este, bueno, pues hay que tener cuidado de dónde se duerme uno y sobre todo con qué se sueña. Hay un fenómeno que suele salir en programas y tertulias de nuestros temas como una manera de explicar determinadas situaciones extrañas. Sé que estoy hablando un poco, bueno, pues en clave, pero es que quiero que seas tú el que nos hables de ello. Cuéntanos qué es la parálisis del sueño y qué características tiene, es decir, cómo la viven los testigos. Pues se trata de un trastorno del sueño, catalogado dentro del grupo de las parasomnias, bastante desconcertante tanto para el que lo sufre como para los investigadores. Lo llamativo de este fenómeno, y enseguida comprenderemos por qué, es que por sus características podría explicar, o algunos consideran que explica, muchas experiencias etiquetadas como paranormales o ufológicas. Si os parece, y antes de entrar al detalle, os leo el testimonio directo de una experiencia pues francamente aterradora, divulgada por el popular neurólogo y divulgador Oliver Sacks en su libro Alucinaciones, y después ahondamos en alguna cosita. Acababa de acostarme y después de cambiar unas cuantas veces de posición acabé boca abajo. Casi de inmediato sentí que el cuerpo se me entumecía. Intenté salir de ese estado, pero ya estaba demasiado hundida en la parálisis. Entonces fue como si alguien se sentara sobre mi espalda y me apretara más y más contra el colchón. El peso que tenía en la espalda era cada vez más pesado y seguía sin ser capaz de moverme. Entonces, lo que tenía en la espalda se bajó y se acostó a mi lado. Podía sentirlo echado junto a mí, respirando. Me asusté mucho y me dije que aquello solo podía ser real, porque llevaba mucho rato despierta. Pareció pasar una eternidad antes de que consiguiera volverme hacia aquella cosa. Entonces mis ojos se posaron en un hombre anormalmente alto, enfundado en un traje negro. Tenía una palidez verdosa, enfermiza, y una expresión de asombro en los ojos. Intenté chillar, pero era incapaz de mover los labios y de emitir algún sonido. Él no dejaba de mirarme con unos ojos que casi se le salían de las órbitas, cuando de repente comenzó a gritar números al azar: 5, 11, 8, 3, 4... A continuación, soltó una carcajada histérica. Entonces, me sentí capaz de volver a moverme y mientras regresaba a un estado normal, la imagen del hombre se volvía cada vez más borrosa hasta que desapareció y pude levantarme. La protagonista, o víctima más bien, de esta parálisis del sueño es Cristina K., una mujer propensa a este tipo de trastorno del sueño. Y es que por terrorífica que suene esta experiencia, algunas de sus características principales son la de despertarse y ser consciente, pero sin poder moverte ni articular palabra, mientras, pues, entre otras cosas, puedes sentir un peso opresor en el pecho o la espalda, depende de la posición, percibir una presencia malvada o diabólica, y esto es importante, ver figuras extrañas en la oscuridad. La teoría más aceptada para explicar este fenómeno es que se produce una disociación entre los mecanismos que provocan la relajación muscular durante la fase REM del sueño y aquellos que, por el contrario, mantienen el estado de alerta, por lo que cuando el individuo se despierta, entre comillas, pues sigue con el cuerpo paralizado, con la respiración superficial característica de esta fase profunda del sueño. La respiración además se mantiene, digamos, en modo automático y, bueno, pues se estima que un alto porcentaje de la población vivirá al menos una experiencia de parálisis del sueño a lo largo de su vida. Las catalogadas en este caso como experiencias aisladas, quizá las más comunes. De hecho, pues yo mismo pasé por una experiencia leve de este tipo. Sin embargo, pues no es tan alto el porcentaje de personas que las sufran de manera repetida o constante, aunque sí suelen ser comunes en aquellas que, por ejemplo, pues padecen narcolepsia. No es la única causa de sufrir parálisis del sueño de forma repetida, sino que, bueno, pues los expertos consideran que pues una etapa o un periodo de estrés o ansiedad nos puede generar estas parálisis del sueño durante nuestra fase de sueño. También pues el hecho de no llevar un ritmo regular, de acumular cansancio, de no descansar bien, no dormir durante varias noches seguidas las horas de sueño necesarias, pueden hacernos entrar, por ejemplo, en una fase REM inmediata. Normalmente tardamos unos 90 minutos de media en alcanzar esta fase, en una fase de sueño normal, pero si acumulamos ese cansancio podemos entrar inmediatamente
perfectamente y despertarnos, por ejemplo, en el momento en que no conviene y por tanto pues quedarnos pillados, ¿no? Un poco en esa fase. Estamos despiertos, pero a la vez mantenemos las características de relajación muscular, de respiración, de no poder articular palabra de esa fase. Por tanto, ¿podemos decir que todos los casos de este tipo se pueden explicar como parálisis del sueño? Lo digo porque, a ver, solo hay que mirar la casuística para darnos cuenta de que hay algunos realmente bestias que parecen tener poca explicación. Hombre, a pesar de mi escepticismo con respecto a determinados relatos, y ya no tanto con respecto a los relatos, ¿no?, sino pues con la ligereza que a veces se etiqueta de paranormal o extraño algunas experiencias, cuando, como estamos viendo, la mente aún tiene muchas respuestas que darnos a determinados fenómenos que nos parecen incomprensibles y que nos parecen súper extraños. Pero a pesar de eso, no seré yo quien diga que todos los casos de este tipo pues se pueden explicar mediante la parálisis del sueño. Primero, porque me falta pues conocimiento profundo de toda la bibliografía, todos los relatos, y principalmente porque me falta experiencia y no soy un profesional ni un experto del terreno de la mente, de la psiquiatría, de la psicología. Pregunta clave para alguien que esté sufriendo un trastorno de estas características. ¿Qué es lo que han de hacer? Bueno, pues lo más importante, efectivamente, ¿no? Pues en primer lugar, insisto, si se producen pues debido a esa falta de sueño, debido pues a esos ciclos del sueño mal llevados, que dormimos pocas horas, que no descansamos lo suficiente, incluso que a lo mejor descansamos a deshoras, pues está claro que si existe esa desregularización del sueño, habría que intentar reconducirla para paliar esta clase de experiencias. Si es algo aislado en el momento, pues sobre todo hay que intentar ser conscientes de alguna manera de lo que está pasando. Hay que intentar centrarse en la respiración, ver que la respiración, digamos, pues se mantiene de forma automática relajada, y que por tanto seguimos atrapados un poco en esa fase del sueño. Una vez que hemos reconocido o interpretamos como una parálisis la experiencia, pues recomiendan los expertos intentar jugar, mover ligeramente el dedo de alguna mano, el dedo del pie, para salir de ese estado de parálisis y romper un poco la experiencia. Suelen durar como mucho unos minutos, e insisto, si se producen de forma regular, pues uno ya se va acostumbrando y va manejándolas mejor. Pero si nos pasa como primera vez, pues intentar, insisto, mover ese dedo. También recomiendan que una vez hemos salido de la parálisis del sueño, no volver a dormir inmediatamente, sino mantenernos despiertos unos minutos, recobrar el aliento y bueno, pues ya después ir a dormir. Laura, Miguel, ¿y vosotros qué pensáis? Porque me da que no estáis muy de acuerdo con lo que plantea Jesús, o más bien, vamos a decirlo correctamente, con lo que plantea la ciencia médica a este respecto. Es decir, es muy probable que en un porcentaje muy elevado de los casos este tipo de sucesos puedan ser explicados como parálisis del sueño, pero me da la sensación de que vosotros dos pensáis que hay un porcentaje, por pequeño que sea, que, bueno, pues que está dentro de ese umbral que ni tan siquiera la ciencia puede explicar. La parálisis del sueño es un fenómeno cuya existencia está absolutamente demostrada. Otra cosa es que la parálisis del sueño pueda explicar todos los casos de apariciones espectrales o fantasmales en el propio dormitorio. Recuerdo que en su momento seguí bastante de cerca una serie de casos muy interesantes. Me empezaron a llegar testimonios de diferentes partes de España de personas, casi todas mujeres, que me decían que en su dormitorio aparecía una entidad espectral de aspecto bastante terrible. Era un hombre muy alto y delgado, con una cara muy demacrada, casi cadavérica, con unas manos muy largas y huesudas. Iba vestido totalmente de negro, con una capa también negra y un sombrero del mismo color. Aparecía en sus cuartos cuando estas mujeres estaban acostadas, pero no dormidas, según ellas, y cada vez que aparecía se quedaban totalmente paralizadas. Entonces esa entidad se dedicaba a manosear a estas mujeres, a acosarlas, e incluso algunas de ellas me confesaron que tenían la sensación de que les absorbía la energía, porque después de estas apariciones
estas mujeres se sentían muy cansadas, casi sin fuerzas. Y el caso de Emma es especialmente significativo. Ella era una joven estudiante que vivía en un colegio mayor de Granada y que recibía constantemente las visitas de esta entidad espectral, este hombre de negro, ¿no? Y según me confesaba Emma, en una ocasión este ser se le puso encima con la intención de ahogarla al empujar su rostro contra la almohada, y la verdad es que lo pasó muy mal. Me confesó que pensó incluso que iba a morir por ahogamiento, y al día siguiente descubrió que tenía el rostro lleno de moratones, es decir, que de algún modo tuvo que haber alguna clase de interacción física con esa entidad o lo que fuera. Y otra vez Emma tuvo la clara sensación de que este ser le estaba absorbiendo la energía. Al día siguiente se encontraba muy cansada, prácticamente sin fuerzas, y como su estado no mejoraba con el paso de las jornadas, pues bueno, finalmente acudió al médico. Le hicieron unas pruebas y descubrieron, agarraos, que prácticamente no tenía defensas. De hecho, tuvo que someterse a un tratamiento muy fuerte y estuvo más de un mes sin salir de su habitación y controlada por los médicos. Y es curioso este aspecto porque dos chicas de otros puntos de España que me describieron al mismo ser que se aparecía ante ellas en sus dormitorios sufrieron exactamente la misma dolencia tras un encuentro con esta entidad. Es decir, que su sistema inmunitario se vino abajo y tuvieron que someterse a un tratamiento médico. Ahora, lo sorprendente del caso de Emma es que ella nunca contó nada de lo que le estaba sucediendo pues a sus compañeras del colegio mayor. Sin embargo, al cabo de unos meses, otras chicas, otras compañeras de ese colegio mayor pues empezaron a contar que se les aparecía un hombre muy alto, vestido de negro en sus habitaciones. También me acuerdo de otro caso, el de Herminia, que es una vecina de un pueblo de Lugo, que esta mujer recibía la visita en su cuarto de un ser que describía como ensotanado, un ser ante el que ella nada podía hacer porque cada vez que se presentaba ante ella se quedaba totalmente paralizada. Y así nos describía Herminia lo que le sucedió durante bastantes años. Escuchas los pasos y frío, mucho frío, mucho frío. Y ya sabes que nada, en un momento o en otro que ya van a entrar en la habitación. Y era la imagen, era una túnica negra sin pies. Pero malo, malo. Y entraba por las noches, pero yo con los ojos abiertos, Incluso en una ocasión, como le sucedió a Emma, esa entidad se echó encima de Herminia. Y hubo una noche, pero solo una vez, que se puso sobre mí. Ese día, vi su cara, los otros días no le podía ver la cara, solo tenía una capucha. Ese día le vi y era una calavera, pero blanca, su cara. Se puso sobre mí, pero con toda la fuerza, pero con una fuerza increíble. Pero estuvo un rato largo, Pero no hablaba absolutamente nada. Porque, es que me sentí impotente, no hice absolutamente nada yo. Sin moverme, me quedé inmóvil total. A pesar de que Herminia no comentó nada de lo que le estaba pasando, de su calvario, ni a su madre ni a su hija, con las que vivía en la misma casa, una noche su hija se puso a gritar y cuando Herminia acudió al cuarto de la chica, del adolescente, pues esta estaba fuera de sí, muy nerviosa, y decía que en la habitación había visto a alguien con sotana y con un capuchón que le tapaba la cabeza, exactamente la entidad que se presentaba ante Herminia. Y también recuerdo que la madre de Herminia nos contó que una vez, una noche, sintió como unas manos invisibles la agarraban por el cuello e intentaban ahogarla. En fin, no tengo ni idea de cómo se pueden explicar estos casos, pero sí tengo claro que es algo más complejo, bastante más complejo, que el fenómeno de la parálisis del sueño. Bueno, la parálisis del sueño puede tener muchas explicaciones y no necesariamente médicas. En algunos casos, como apuntabas, es muy difícil dar un sentido coherente a lo vivido desde la ciencia y entonces pues entran en juego otras muchas probabilidades, entre ellas algunas tan dispares como pueden ser los visitantes de dormitorio, los viajes astrales que se quedan interrumpidos o incluso algunos también hablan de posibles episodios cercanos a la posesión. A saber...
Abríamos el Colegio Invisible de hoy diciendo que en España, bajo la ciudad de Cádiz, hay un templo, un Asclepeion, que aparte de estar extraordinariamente bien conservado y merece la pena que si vais a la Tacita de Plata, pues lo visitéis. Además, aseguran los investigadores de estas temáticas, que está encantado. Pero también los testigos y lo que es más importante, los fenómenos que allí se producen, y esto es algo tremendamente objetivo, han sido captados por las cámaras de seguridad. Si os parece, antes de seguir os voy a poner el mensaje que a través del WhatsApp me ha mandado un querido amigo que estuvo investigando los sucesos que aquí se producían. El investigador sevillano José Manuel García Bautista. Es uno de los lugares más misteriosos que tiene Cádiz, el Asclepeion, en el que se unía tradición, enigmas y leyendas. Una historia que nos remonta a tiempos de los fenicios en Cádiz y, por supuesto, posteriormente en épocas romanas. Data de época púnica, que se sepa, de entre los siglos VI y VIII a.C., y era utilizado como un lugar de culto en el cual y en su interior tenía mucho que ver con lo que podremos entender como sanaciones y como interpretación de los sueños. Es más, algunos incluso acudían a este lugar, pernoctaban allí y comentaban a la mañana siguiente el sueño que habían tenido, y en función de ello se lograba una sanación o no, indicado por los sacerdotes. En épocas posteriores, en el siglo XVI, se edifica el Palacio Episcopal, que hasta el siglo XVIII está en una continua remodelación y por tradición es uno de los lugares sagrados de Cádiz. Además, se le renombró, de ese Asclepeion pasó a llamarse Casa del Obispo, y es un lugar consagrado a lo misterioso. En el año 2006 se reabre de cara al público y se comienza a tener constancia de todo lo que son hechos misteriosos que desde luego hace que muchas personas hayan narrado todo lo que son orbes, sombras y también fenómenos extraños que ocurren dentro. Por ejemplo, el saltar de las alarmas nocturnas que hacen que en el edificio, sin razón aparente, pues no encuentren el causante del mismo. Equipos que son ultramodernos a nivel de informática y de domótica, que también saltaban de una forma incorrecta, y al supervisar las grabaciones se comprobó cómo las cámaras se activaban mediante sensores de movimiento y comenzaban a funcionar porque detectaban algo. Los responsables no lo entendían. En las grabaciones surgió una sorpresa más. En las cámaras de visión nocturna salían extrañas orbes de luz. En concreto, hay diarios como por ejemplo La Voz Digital o Cádiz Directo que hablaban de 3 figuras en apariencia humana, una masculina y vestida de negro, otra de un niño y otra de una señora con un tocado blanco. Como también suele pasar en este tipo de casos, los propios trabajadores, quizás en un intento de familiarizarse con las extrañas presencias, pues les pusieron incluso nombre: el cura, el niño y la sacerdotisa. Otros investigadores pasaron por la Casa del Obispo, desde locales hasta nacionales, y que pudieron grabar la formación de extrañas figuras nebulosas que se subían o bajaban por las escaleras, así como orbes que tenían un comportamiento incluso inteligente. Cerca del Pozo Sagrado, para algunos el epicentro y motivo por el que este lugar es sagrado desde época fenicia, y donde ocurre un hecho sorprendente: un miembro de un equipo de seguridad que queda rezagado logra ver tras de sí pues a lo que parece ser una figura que estaba de pie como observando, que lo mismo ocurrió posteriormente con un equipo de grabación. Otros hechos misteriosos, extraños, pues son los que han ocurrido con todo lo que son los fenómenos acústicos, puesto que se escuchan siseos, se escuchan incluso llantos, o como en alguna ocasión hay como una especie de conversación. En este mismo lugar también nos vamos a encontrar pues otros símbolos, como por ejemplo un anillo de origen fenicio que se descubre en el año 1998 y que Alicia Pérez, que era titular
del Centro Superior de Investigaciones Científicas pues dataron en el siglo VI a.C. y esa decoración tan concreta que tiene ese anillo, pues decían que pudo haber pertenecido a un sacerdote o también a alguien influyente. Sea como fuere, este Asclepeion, este lugar tan singular de Cádiz, renombrado, es uno de los grandes lugares del misterio vinculado a todos estos puntos de poder, lugares de poder tan fascinantes que tienen que ver con la vida, con la muerte, con los sueños, con la sanación y también, cómo no, con los fenómenos paranormales. Bueno, pues ahora sí, Miguel, ha llegado tu momento, porque además creo que es un momento al que merece la pena atender y echar unos minutos. Pero antes de que nos presentes a la persona que nos va a dejar absolutamente flipados en los próximos minutos, a ver, cuéntanos, ¿qué es eso de que se puede viajar en sueños? Y no solo eso, incluso organizar, no sé cómo llamarlo, ¿quedadas? Sí, quedadas en el mundo de los sueños, nada más y nada menos. Durante una época de mi vida me dediqué a entrevistar a onironautas, es decir, personas que no solamente tienen la capacidad de saber cuándo están soñando, sino también de controlar y manejar a voluntad sus sueños, pero incluso van más allá y comparten aventuras, comparten viajes de exploración y de aprendizaje en ese mundo de los sueños, en ese otro mundo. Es como si crearan un universo aparte, con el poder de sus mentes, un universo aparte al que viajan cuando duermen para compartir experiencias y para realizar aventuras de exploración de ese otro mundo, de ese otro universo, ¿no? Y os podría contar un montón de experiencias que compartieron conmigo estos onironautas, con los que estuve en contacto bastante tiempo. Pero me quedo, por ejemplo, con Enrique, un mexicano que me dijo que cuando tenía que localizar urgentemente a alguien y no sabía cómo hacerlo, se introducía en su sueño y le pedía que le llamara. Y incluso me decía Enrique, alguna persona se cabreó con él por esto, ¿no? Por introducirse en sus sueños. Y también me acuerdo que una vez en la que estaba hablando con Enrique, él en esa época vivía en México, lo último que sé de él es que ahora está en Estados Unidos, y estábamos hablando a través de internet, y yo le pregunté si alguna vez había empleado sus capacidades de onironauta para espiar a alguien, y él me respondió: sí, a ti, ayer. Y me dijo lo siguiente: ayer por la tarde estabas trabajando con tu computadora en una planta bastante amplia. La planta estaba a oscuras y trabajaba solo iluminado por la luz que desprendía tu computadora. Solo estabais en esa planta tú y otra persona trabajando, no había nadie más, aunque había muchas mesas vacías con computadoras. Aquello me sorprendió mucho, porque era verdad. La tarde del día anterior me había quedado trabajando hasta horas bastante intempestivas. Estaba trabajando en la redacción de la revista Año Cero, que entonces compartíamos con un buen puñado de publicaciones, y por eso estábamos pues en una planta bastante amplia donde había un montón de mesas con ordenadores. Me acuerdo que eran las 8 de la tarde o incluso algo más, cuando por una avería pues apagaron todas las luces de la planta, pero bueno, yo seguí escribiendo en mi ordenador, efectivamente solo iluminado por la luz que desprendía mi monitor. Y también era cierto que en esa planta solamente había una persona más trabajando aparte de mí. Y Enrique añadió algo más, ¿no? Dijo: por favor, ordena tu escritorio porque hace daño a la vista. Y esto también era verdad. Me acuerdo que, ahora he mejorado, todo tengo que decirlo, pero me acuerdo que mi escritorio era tan desastroso que algunos compañeros se acercaban para sacarle fotos. Y menos mal que entonces no estaban tan extendidas como ahora las redes sociales, sino seguramente mi escritorio se hubiera hecho viral. Hecha esta introducción, pues ahora sí ha llegado el momento de que nos presentes a uno de estos onironautas. Una persona que lleva años practicando estas técnicas y que, puesto que es alguien a quien conocemos sobradamente desde hace ya mucho tiempo y por otras cuestiones profesionales, pues yo creo que podemos poner la mano en el fuego a la hora de asegurar que ni se trata de un loco ni de un estafador. Es alguien serio que un día descubrió y que está convencido de que se puede viajar en sueños. Así es. Nuestro informante es físico de formación y desde hace bastante tiempo comparte sus sueños con otros exploradores del mundo onírico. Es un auténtico onironauta que, como el resto de sus compañeros de aventuras, pues lleva una vida absolutamente
absolutamente normal. Es padre de familia, tiene un trabajo muy normal y por supuesto no tiene ningún interés en darse a conocer, así que simplemente lo llamaremos Luis. Y Luis nos explica que en el mundo de los sueños existen determinados lugares donde quedan y se reúnen los onironautas, los exploradores del mundo de los sueños. Yo cuando tengo un sueño lúcido intento ir a determinados sitios que constato con otros soñadores lúcidos que son sitios en los que nos queremos reunir. Y que son sitios que, hombre, evidentemente no hay una demostración de ello, una demostración real, ¿no? Pero son sitios que tienen características que todos los soñadores que intentamos ir a esos determinados sitios comparten y que muchas veces se comparten después y que son características que tú has apreciado. Por lo tanto, es como si existieran realmente, aunque estén solo en el mundo del sueño. Hay sitios ya que en la memoria colectiva de todos estos grupos existen de por sí, sitios que prefiero no nombrar, ¿vale? Pero que existen y que donde esos grupos se reúnen ya de por sí, pero también se pueden hacer incluso sitios imaginados. Uno de las personas del grupo puede crear un sitio, por ejemplo, con una ilustración y quedar en ella. Porque si el intento de las personas, la energía de esas personas se focaliza en dar realidad a un determinado sitio, ese sitio existirá. Pero ¿cómo se organizan estas quedadas en el mundo de los sueños? Esto es lo que nos contesta nuestro informante. Generalmente cuando los grupos se reúnen, se queda de acuerdo en quedar en un determinado sitio y si intentan soñar solo hay una condición, que tampoco es una condición obligatoria, pero solo hay una condición y es intentar fijar hora, para procurar que todo el mundo esté soñando más o menos a la vez. Tampoco es una condición determinante, porque realmente el tiempo también es una cosa relativa a esta realidad en la que estamos, que no es no digamos que no abarca todas las realidades, el concepto de tiempo que tenemos aquí, pero por convención sí se queda a una determinada hora para intentar ensoñar a la vez. Otras veces simplemente, si no se ha quedado, te puedes encontrar con los ensoñadores, porque cuando has ensoñado con alguien, al final se crea una especie de vínculo con esa persona y ese vínculo se mantiene. De hecho, años después puedes volverte a encontrar. Luis también nos habla de otro tema fascinante, la existencia de inteligencias, de entidades que viven en esa otra dimensión a la que viajan los soñadores lúcidos. Cuando ensoñamos vamos a mundos diferentes, son mundos absolutamente diferentes. Puedes intentar hacer cosas, por ejemplo, puedes intentar viajar por el espacio. O sea, puedes intentar ir a otros planetas, puedes intentar ir a otros soles, puedes intentar todo eso, pero en eso te tienen que ayudar, digamos, presencias que existen dentro del mundo del sueño. Tú solo no puedes, por lo menos yo no conozco a nadie que pueda. Quizá haya personas que sí, pero yo no lo conozco. Y normalmente tenemos que buscar ayudas externas. Y dentro del mundo del ensueño hay ayudas externas, hay energías que se mueven en él y que nos pueden llevar. El mito de Fausto, de vender el alma al diablo, viene un poco de ahí. Y es de que cuando haces pactos para que te ayuden a viajar, puede llegar a costarte, entre comillas, el alma. O sea, te puede llegar a costarte toda tu energía. Entonces, al viajar hay que tener mucho cuidado. No puedes viajar por cualquier mundo con mucha ayuda sin pagar nada. Y en esa otra realidad también hay refugios donde se protegen los soñadores lúcidos de alguna clase de entidades que no tienen precisamente muy buenas intenciones. Dado que este universo es bastante hostil, como prácticamente cualquier sitio donde haya vida, se crean refugios donde la conciencia puede descansar. Porque cuando sales ahí fuera en el ensueño y cuando te alejas de aquí, de lo que digamos es el plano más cercano de la realidad, la cosa se pone muy complicada. Recibes ataques continuos de determinadas presencias que están en el sueño y que, a fin de cuentas, tú eres como un pollito que se ha alejado del cascarón y entonces eres comestible absolutamente. Y entonces, generalmente los grupos lo que buscan es unidad energética para tener un poco más de peso, ser un pollito un poquito más grande y poder construir un refugio en determinados sitios. Y hay refugios en muchos sitios, creados por grupos de ensoñadores, sitios en los que se reúne la gente y que saben que están cercados, porque hay presencias energéticas alrededor que realmente te atacarían en cuanto salieras de allí, y que la cohesión de esos grupos, la energía de esos grupos, se convierte en una especie de cúpula, por decirlo así, que te protege. Por eso te digo que no te quiero decir sitios concretos, pero no son uno ni dos, hay muchos. Claro, mi curiosidad principal es ¿a qué se dedican los onironautas en ese otro lado? ¿Qué hacen? Esto es lo que nos contesta Luis. Digamos que es como una vida paralela, ¿sabes? Allí vives. O sea, hay sitios donde aprendes determinadas cosas, sitios donde te formas
incluso en disciplinas que serían puramente físicas. Aprendes cosas, por ejemplo, relativas incluso a artes marciales, por ejemplo. Y sitios donde te puedes reunir para aprender a meditar, sitios donde te puedes reunir para simplemente hablar, intercambiar experiencias. Y hay maestros y hay aprendices. No te creas que todo el mundo cuando viajan en el sueño está en el mismo nivel. Hay gente que enseña y gente que aprende. Y en este extraño mundo de los soñadores lúcidos, a veces se producen casos muy sorprendentes. Hace algún tiempo que en uno de los ensueños una presencia, de esas de las que te hablaba antes, me dio un mensaje para otra de las personas, otro de los ensoñadores, relativo a su situación personal, que yo no conocía, obviamente. Y bueno, pues yo guardé en mi memoria de ensueño el mensaje que me daba para él, y luego se lo di al día siguiente y era un mensaje muy particular sobre una situación personal muy particular que estaba pasando y que yo no conocía. Ya que se trata de una técnica que se puede ir perfeccionando con el tiempo, y también las prácticas, lógicamente, si tuvieras que dar unos consejos a quienes quieran iniciarse, a ver, ¿qué les dirías? Los onironautas con los que he hablado dicen que el primer paso para convertirnos en exploradores del mundo de los sueños consiste en aprender a recordar nuestros propios sueños. Hay varias técnicas para lograrlo, pero una muy sencilla consiste en seguir los siguientes pasos. 1. Tenemos que seleccionar un periodo de días tranquilos o de vacaciones para realizar este experimento, este ejercicio. Y siempre tenemos que tener un cuaderno y un bolígrafo, o incluso mejor una grabadora, en un lugar al que podamos acceder fácilmente desde la cama, por ejemplo en la mesilla. Y cuando nos despertemos, justo cuando nos despertemos, por la mañana o de madrugada, da igual, cuando sea, tenemos que mantener los ojos cerrados tanto tiempo como nos sea posible mientras registramos lo que nos acordamos de ese sueño, bien en el papel o bien en la grabadora. No se trata de entender lo que estamos grabando, lo que estamos escribiendo, solo se trata de registrar todo lo que nos acordemos de ese sueño. Habitualmente solo nos acordaremos de la última escena de un sueño o de alguna frase, es igual, eso es lo que tenemos que registrar. Las frases, los nombres, los números o los poemas deben escribirse o deben grabarse en primer lugar, porque es lo que antes olvidamos de un sueño. Y cuando hayamos realizado este experimento repetidas veces, pues ya nos será mucho más fácil acceder al contenido de nuestros sueños, incluso sin tener que seguir todos estos pasos, ya de forma absolutamente natural. Y cuando consigamos precisamente esto, recordar nuestros sueños de forma natural, viene el siguiente paso, el más importante, si queremos convertirnos en onironautas. Pero no voy a ser yo quien lo cuente, sino Luis. Esto es lo que tenéis que hacer si queréis convertiros en onironautas. Sobre todo hay que asegurarse de que no estás en el mundo real. Para eso hay técnicas muy sencillas que debes repetir durante el día en bastantes ocasiones hasta que se conviertan en una rutina que cuando llega el momento de soñar se hagan de forma automática y por lo tanto te des cuenta de que estás en el sueño. Una de ellas, es bueno llevar un reloj digital. Si llevas un reloj de manecillas es más difícil de constatar, pero con un reloj digital, si ves que pasan los segundos, no estás soñando. Si coges un libro y puedes leer más de una palabra, más de una o dos palabras, el texto es fijo, no estás soñando. Si das un golpe en una pared y la pared tiene solidez, no estás soñando. Si entras en una habitación y das al interruptor de la luz y no se enciende inmediatamente, puedes estar soñando. Entonces debes constatarlo, que estás soñando. Debes intentar las técnicas que te he dicho anteriormente. Mirar un reloj, tocar la pared. Incluso hay gente que lo que intenta es volar y pega un pequeño saltito. Si el saltito no te despega del suelo, es que no estás soñando. Pero si cualquiera de estas técnicas se convierte en algo tan habitual en tu vida que lo haces durante bastantes ocasiones durante el periodo de vigilia, llega un momento en que en el periodo de sueño lo vas a hacer de forma automática y te darás cuenta en ese instante de que estás soñando. Y por lo tanto es una constatación inmediata, pero tienes que hacerlo todos los días y en varias ocasiones. Al final lo llegas a hacer de forma automática. ¿Y vosotros qué pensáis? Porque a mí particularmente me resulta alucinante. Probablemente porque me cuesta mucho dormir, dicho sea de paso, pues eso, ¿no? Como para centrar mi atención en algo así. ¿Vosotros qué pensáis? Pues mira, os va a llamar la atención, pero yo en su día
entrevisté junto al compañero y periodista David Cuevas a uno de estos onironautas, a una de estas personas que afirma controlar los sueños o ser capaz de dominarlos de alguna manera, y no solo eso, sino que, como comentáis, ¿no?, como relatan algunas personas, llegar a quedar en el ámbito de los sueños pues con otros onironautas, con otros viajeros un poco de este mundo onírico. Debo reconocer que a mí es una experiencia que me cuesta mucho aceptar, pero a la vez, como desconozco tanto del mundo de los sueños y estamos viendo que hay algunos factores fascinantes, pues insisto que no me atrevería a catalogarla como imposible a la ligera, ni mucho menos. Sí que es cierto que yo tengo mucha curiosidad, pero bueno, soy tan nervioso y tengo, como decía al principio, tan mala experiencia con el mundo de los sueños que, bueno, pues soy demasiado nervioso para llegar a dominar alguna de estas técnicas e intentar experimentar algo por mi cuenta. De todos modos, insisto, pues es un mundo que está ahí y del que apenas pues llevamos investigando en condiciones unos 70 años. Estoy convencido que el terreno de los sueños tiene muchas cosas que ofrecernos, muchas sorpresas que darnos, y quién sabe si alguna de ellas pues puede tener que ver con estas experiencias de viajar en sueños y estas cosas que relatan algunos testigos, no solo ahora, sino hace miles de años en algunas tradiciones. Laura, antes de terminar con este asunto, no me gustaría pasar por alto, si te apetece comentarlo, que en alguna ocasión hemos hablado que tú has tenido alguna experiencia singular, vamos a decirlo así, con los sueños, ¿verdad? Bueno, yo en el mundo de los sueños hay dos cosas que quizás me han pasado de forma bastante frecuente. Una son los sueños premonitorios. Ahora hace tiempo que no tengo ninguno, pero cuando era más joven y quizás más inexperta y más abierta a que me ocurrieran cosas y a no controlarlas, sí que tuve algunos sueños premonitorios bastante notables y preocupantes también, porque sobre todo cuando eres joven estas cosas no sabes cómo gestionarlas ni tan siquiera qué hacer con esa información, ¿no? Yo en ese tipo de sueños alguna vez había visto incluso accidentes que luego habían ocurrido y que no dije por miedo a equivocarme, a realmente que me tomaran por loca. Pero también, al igual que comentábamos, por ejemplo, lo de los sueños conscientes, esa especie de quedadas en sueños, eso es muy parecido a algo que yo también hacía cuando era joven, que eran los viajes astrales conscientes. El viaje astral consciente no deja de ser una práctica que en cierta manera tiene muchos puntos en comunes con esa especie de sueños vívidos, esos sueños conscientes en los que casi quedas con alguien. Yo llegar a quedar con alguien nunca lo hice, pero sí que, por ejemplo, proyecté viajes astrales pactando con una persona, por ejemplo, desplazarme a un lugar que yo no conocía, donde esa persona estaba, y describirle el lugar de principio a fin, incluso como esa persona iba vestida, y no equivocarme en nada. Esto hace mucho que no lo hago, que no lo practico. Yo creo que para mí perdió en su momento ya el interés, ¿no? Es una experiencia pues como otras que muchas personas pueden tener, pero sí que he de reconocer que era sorprendente la facilidad con la que los ejecutaba y la facilidad con la que era capaz de describir perfectamente el lugar al cual me desplazaba, en principio mentalmente, pero realmente cabe pensar que el desplazamiento implicaba algo más que solo la mente, ya que el resultado era el que era una descripción casi exacta del sitio a donde se suponía que viajaba mentalmente. Bueno, pues ahora sí ha llegado el momento de dar paso a vuestros comentarios. Ya sabéis que nos podéis escribir en nuestras redes sociales, en Twitter, por ejemplo, en @coleinvisibleoc, también en Instagram, en Facebook, como El Colegio Invisible en Onda Cero. Y bueno, pues ya sabéis que nos podéis criticar, nos podéis plantear temas que queréis que tratemos, viajes. También, como decimos siempre, nos podéis, si queréis, decir cosas bonitas. En fin, vamos a vuestros comentarios. Anaiba, por ejemplo, nos dice: felicidades, un trabajo profesional y bien hecho. Muchas gracias. Lo que decimos siempre, Anaiba, no sabemos si el trabajo está bien hecho o no. Desde luego lo que está claro es que El Colegio Invisible es un formato diferente y creo que tampoco hay duda de la pasión que tenemos quienes trabajamos en este programa. Morganillos nos dice: enhorabuena por vuestro trabajo, me hacéis viajar en el tiempo. Lorenzo, Laura, gracias. Pues gracias a ti por estar ahí. Pilar CG nos dice: por favor, seguid haciéndonos soñar, que os acompañamos en vuestros viajes. Y te aseguro, Pilar CG, que nos sentimos tremendamente acompañados. A ver si soy capaz de decirlo bien. R. Mametist nos dice: mi nuevo programa preferido sobre temas paranormales y otros
vosotros, presentado de forma original, exquisito e interesante. Gracias y enhorabuena. Pues muchísimas gracias a ti por tu comentario. Sari Pad, programa de los buenos, de los que te mantiene enganchado a la radio y te transporta a lugares misteriosos, fascinantes, al estilo de La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián. Gracias. Uf, madre mía, vaya comparación, te lo agradecemos. Y como decimos, siempre nos tomamos este halago en su justa medida, porque estamos hablando de uno de los programas y uno de los periodistas más legendarios precisamente de esta casa, Juan Antonio Cebrián, maestro de todos. Reiteraros las gracias por vuestros comentarios, por estar ahí, formando parte de esta familia de Invisibles y además participando. Nosotros, cuando nos planteamos hacer este programa, teníamos clarísimo que queríamos ser una familia que viajaba juntos, y yo creo que lo estamos consiguiendo. Dicho lo cual, enseguida volvemos. Ahora os dejamos con una de nuestras músicas esenciales en el Colegio Invisible. Volvemos en unos minutos. Otro de esos temas a los que vamos a regresar sin lugar a dudas, y muy pronto, porque nos hemos dejado a un lado un asunto que a mí particularmente me desasosiega: los terrores nocturnos, lo que se llama, o lo que algunos llaman, los demonios de los sueños. Pero eso más adelante. Ahora, vosotros, ¿qué pensáis? ¿Que los sueños son meros procesos que el cuerpo realiza para el descanso físico y cerebral? ¿O que, como os digo siempre, hay algo más? En este caso, una especie de puerta a una realidad paralela en la que casi todo parece ser posible. Venga, ¿qué contáis? Bueno, yo estoy convencido de que todavía es mucho lo que nos queda por saber sobre el mundo de los sueños, y más todavía sobre los llamados sueños lúcidos. Pero para finalizar, yo me quedo con una reflexión que me hacía Luis, el onironauta que escuchamos anteriormente. Él me decía: si todos tenemos que dormir obligatoriamente y todos soñamos, ¿por qué no nos animamos a convertirnos en soñadores lúcidos? ¿Qué tenemos que perder? Al contrario, podemos ganar una segunda vida o una doble vida, es decir, una vida en estado de vigilia y otra mientras dormimos. Uy, yo aquí creo que sí hay algo más. Soy cobarde, no me atrevería muy claramente a decir qué más, pero entiendo que sí por lo que digo, ¿no? Porque sabemos muy poco todavía del mundo de los sueños, no se sabe exactamente cuál es su función concreta. Sí, está claro que es reparadora, que sirve, digamos, para gestionar determinadas emociones o determinados problemas, vamos a llamarlo así, del plano consciente, para ayudarnos a procesar incluso algunas decisiones, pero hay algo más, ¿no? Yo tampoco me mojaría tanto con el terreno simbólico, no sé hasta qué punto pues ahí nos podemos arriesgar, pero insisto, está claro que ese proceso que es capaz de darnos experiencias tan placenteras y a la vez tan terroríficas, ese proceso que es fruto un poco del subconsciente, en fin, es un terreno fascinante que, insisto, pues tiene mucho más que mostrarnos. En el sueño se mezclan muchas cosas. Posiblemente hay una gran parte que no deja de ser una vía de escape del cuerpo y de la mente, y que durante el sueño pues aprovechamos quizás para hacer que emanen nuestros miedos, nuestras angustias, nuestras inseguridades. Pero también es verdad, ¿por qué no?, que puede ser la puerta a algo. Y no sé si ese algo es otra realidad o simplemente estamos hablando pues de premoniciones o quizás de algún tipo de sensaciones que van más allá de lo puramente fisiológico, ¿no? De hecho, es cierto que en ese momento, en el momento del sueño, es cuando el cerebro está más desprotegido y más abierto a percibir cosas sin ningún tipo de control ni de voluntad por nuestra parte.